El tema de esta noche le he puesto la ira de Dios contra su amor perfecto. Y anhelo poder transmitir tan, tan profundamente como el Señor me hizo entender esto, para que podamos comprender la profunda ira del Padre, pero poderla contrastar con su gran amor. Y bueno, no es cosa nueva poder recordar que a lo largo de muchos mensajes que he tenido la oportunidad de compartirles, y aunque ustedes han compartido, continuamente hemos hablado del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, aún hemos compartido acerca de la ira venidera, de morir a nosotros mismos, de humillarnos, pero también hemos hablado del infierno y todas estos puntos de los que hemos hablado o que le estoy hablando se, se concentran en solamente una cosa: el Evangelio de Jesucristo. Es decir, el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, nos lo vino a traer con el propósito de que nosotros tuviéramos una vida diferente. Pero lo más impactante del Evangelio es que Jesús mismo nos hace partícipes de su proyecto. ¿No te parece impresionante que si imagínate que tú tienes un trabajo muy importante por hacer en el que vas a ganar mucho, mucho dinero, ¿harías partícipe a alguien muy poco experimentado? Sin embargo, Jesucristo, teniendo el proyecto más grande que es ganar al mundo, nos hizo partícipes a ti y a mí. Y ahí es donde vemos ese profundo y perfecto amor en el que el Señor siempre nos incluye en su propósito. Y cuando nosotros somos incluidos en su propósito, entonces viene el cumplimiento de la palabra profética que hemos estado hablando, que de una persona que era infructífera, ahora la hace fructífera. Pero no solo eso, una persona que vivía en abandono, ahora el Señor le incluye en familias. Pero no se queda ahí, sino que una persona que en un momento ya daba fruto, ahora la hace dar más fruto. ¿A causa de qué? De que el Señor te involucra en su proyecto. Y si esto lo vemos de otra manera, podemos ver que el Señor se goza en, en usar lo vil y lo menospreciado. Y de aquí podemos ver lo siguiente: tú y yo éramos eso vil y eso menospreciado. Veamos algo, el Señor no hace acepción de personas. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjate cómo nos lo está mostrando el apóstol Pablo. ¿Te quieres jactar de algo que eres o de algo que tienes? Jáctate
en el Señor. Pero si nos vamos un poquito más allá, el apóstol Pablo nos muestra a nosotros mismos como llamados de Dios, como gente que Dios apartó. Algo a lo que yo he ido escuchando a lo largo de este tiempo es que no todos nos sentimos llamados. No todos nos sentimos como que el Señor nos quiere incluir en su tarea. No todos nos sentimos como discípulos. Pero hay algo bien importante que quiero que sepas y que recuerdes. Dios escoge lo vil y menospreciado para hacer de eso algo que realmente tiene precio. Tú eras vil sin temor a equivocarme. Tú eras menospreciado sin temor quizás hasta ofenderte. Pero Dios te sacó de ahí para hacerte a ti una vasija para contener todo su tesoro y su esplendor. Aquí la pregunta es, si tú no crees que eres llamado, que eres escogido, que eres predestinado, es porque quizás nunca te has sincronizado con la misma identidad que Jesucristo tiene como hijo de Dios. Cuando Jesús te miró, siendo vil, siendo menospreciado, te vio con ojos de profundo amor y te dio una segunda oportunidad. Yo te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Te dio una segunda oportunidad. Cambió tu pasado, limpió tus ropas y ahora no solamente te implantó en la casa del Señor, sino que te ha confiado y te ha puesto como fiel en su ministerio. Y todo esto verdaderamente nos da a cada uno de nosotros identidad. Mientras que en el mundo nada teníamos, hoy nos da el Señor identidad. Y ciertamente esa identidad no nos la merecíamos. Nos la dio por pura gracia. Y si tú no crees que eres llamado, si tú no crees que tienes esa identidad, es porque estás desperdiciando la gracia de Dios. Y un día te expliqué que la gracia de Dios no solamente es un regalo no merecido, sino que la gracia de Dios es toda la manifestación de su poder sobre el hombre. Cuando el Señor nos llamó, fue para manifestar varias cosas. Y una de ellas fue para Él mismo, Jesús mismo, vertirse en ti. Por eso la palabra declara, si tú crees en mí y crees en mis obras, mayores cosas harás tú, porque yo voy al Padre. Porque en ti, dentro de ti, así como dentro de tu cuerpo hay órganos, hay huesos, dentro de ti mismo está la esperanza del hombre, que es Jesucristo. Y teniendo esto en claro, quiero mostrarte algo más profundo. La manera en la que el Señor quiere derramarse en tu vida es con un solo fin, de que efectivamente tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta verdad es muy sencilla, pero fue con las primeras cosas que el apóstol Pablo exhortaba a los romanos, porque los romanos estaban llenos de conocimiento, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Romanos, capítulo 1, del 3 al 6 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Si tú conservas esta verdad en tu corazón, las cosas te van a ser más fácil recibir. Porque tú no puedes recibir algo de Dios si no tienes la llave, llamémosle así, para abrir el cerrojo de la bendición. Y la llave la podemos llamar Jesucristo. Si tú no sabes, no comprendes, no te ha sido revelado que Jesús es el Hijo de Dios, quizás ni siquiera eres hoy salvo. Y si tienes la comprensión ya de esto, entonces podemos ir a otro nivel de responsabilidad. A un nivel de responsabilidad donde tenemos nosotros que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y comenzar a hacer lo que Dios nos demanda que hagamos. Y en esa brecha se encontró el apóstol Pablo, y él, antes de ir a Roma, él envió una carta a los romanos para expresarles que él estaba muy contento de irlos a ver, con el propósito de afirmarlos en su fe. Quiero que veas algo. Todo creyente en Jesucristo, ¿hay algún creyente en Jesucristo aquí? Todo creyente en Jesucristo tiene que ser afirmado en su fe. Si no eres afirmado en su fe, tu fe no va a crecer. Y las primeras cosas que el apóstol Pablo les dijo a los romanos para afirmarlos fue algo con lo que muchos cristianos batallan. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Quiero que nos pongamos en un momento en los pies del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el momento en el que le está diciendo esto a los romanos están chocando con un problema de conocimiento. ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento que me fue engendrado desde chico? ¿El conocimiento que fui adquiriendo a lo largo de mis experiencias? ¿O el conocimiento de este hombre que me dice que el evangelio es poder de Dios para salvación? Cuando el apóstol Pablo se enfrenta a eso, él mismo está despojándose de su sabiduría, de su entendimiento y colocándose sobre la roca que es Cristo, la misma piedra angular que muchos han despreciado, y es la misma piedra angular que hoy en la iglesia se ha menospreciado. Este mensaje que te quiero compartir hoy no es directamente a un no creyente, porque un no creyente no cree. Un no creyente no puede ser injusto en la iglesia porque nunca ha venido a la iglesia. Él vive en injusticia. Un no creyente no puedo hablarte de su falta de fe porque ni siquiera sabe que puede creer en Cristo. Hoy por eso quiero centrarme en lo que sucede dentro de la casa del Señor. Y muchos dentro de la casa del Señor, al despreciar el llamado, al no conocer el llamado que tienen, desprecian la piedra angular. Y es ahí donde el apóstol Pablo les dice: el evangelio de Jesucristo tiene poder para vencer tu naturaleza pecaminosa. Amén. Tiene poder para darte una vida nueva. Amén. Y comienza a manifestar el poder de Dios. Tiene la capacidad de liberarte de la perdición. Perdición dentro de la casa del Señor. Aún la Escritura dice que el juicio viene por la casa. El poder de Dios tiene la capacidad de librarte de la misma ira de Dios. Dios mismo quitándote de su propia ira.
El poder de Dios tiene la capacidad de librarte de la ignorancia espiritual, de arrancarte de las tinieblas de la religiosidad, de quitarte el velo cada vez que te autojustificas del pecado. Pero también el Evangelio, el poder del Señor, te libra de la separación eterna de Dios y del castigo eterno que es el infierno. Y el apóstol Pablo nos resume todo esto en: ¿quieres ser libre de toda esta catástrofe? Y yo te pregunto, ¿quieres ser libre de toda esta catástrofe? Necesitas una cosa: creer. Creer. Vamos, dilo conmigo, creer. No necesitas otra cosa. Porque solamente Dios, de acuerdo a la palabra, en el libro de Judas, ve rápido, capítulo 1, del 24 al 25 dice: solamente Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mira lo que Judas está diciendo. Dios es tan poderoso para librarte de tu propio error, para librarte de tu propia caída. ¿Alguien se alegra? ¿Alguien mete la pata a diario y alguien necesita que diario el Señor lo saque de la patada? Eso es lo que el apóstol Judas nos está diciendo. Pero no solamente eso, a nosotros nos toca ahora tener el completo convencimiento de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él mismo promete. Y si nosotros creemos eso, podremos tener la capacidad de echar mano de su justicia. Y para echar mano de su justicia, necesitamos creer dos cosas más: en la obra totalmente completa, perfectamente perfecta de la cruz del Calvario. ¿Alguien lo cree? Pero también en el poder incomparable del Padre. Si tú tienes el entendimiento que tu fe tiene que estar centrado en ello, entonces todo lo demás, dice la Escritura, viene por añadidura. Y como estamos hablando de fe, quiero hablarte, no quiero que me entiendas como que hay tres tipos de fe, que te voy a explicar tres tipos de fe, pero no son tres tipos de fe. Es la manera en la que quiero impartir sobre de ti un entendimiento más profundo acerca de tu fe. ¿Ok? Fe, como sabemos, es creer. ¿Ok? No hay vuelta de hoja. Pero iba comprendiendo que hay una fe mental. ¿Qué es la fe mental? Tu mente comprende el Evangelio. Eres un ser pensante. Analizas las verdades de Cristo, ¿a poco no? Ahí es cuando estás leyendo y ¡zas! Viene el zapatazo. Pero nunca va a tener capacidad esa palabra en tu mente de tomar poder hasta que el Espíritu Santo te la revele. Ajá. Hay otra manera de ver la fe emocional. Una persona que ha creído en Jesucristo, que genuinamente ha creído en Jesucristo, manifiesta una fe emocional. ¿Cómo? Porque siente cierta tristeza ante su pecado. Yo te hago una pregunta, ¿te sientes muy contento cuando mientes? ¿Te sientes muy contento cuando eres grosero? ¿Qué pasa? Hay una tristeza interna porque es una fe emocional. Pero esa fe emocional también se manifiesta cuando tú ves pecando a otra persona.
cuando ves el pecado de la prostituta, cuando ves el pecado del drogadicto, en vez de celebrar y decir, ay, mira, qué bueno, te sientes mal porque hay una fe que está metida en Jesucristo, que sabes que a Dios no le agrada el pecado y que tú te entristeces. Eso nos da la evidencia de tu fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otra característica de tu fe. Y aquí abre tus oídos. Es la fe de Dios. No la fe en Dios. Fe de Dios. Y esta fe de Dios provoca que los hombres, que las mujeres que han creído en Jesucristo se sometan su voluntad al Padre, comprendiendo que solo Él los puede librar de todo mal, que solo Él los puede librar de las malas decisiones. Ese cúmulo llamado fe, si es una fe genuina, desatará siempre una obediencia auténtica. Vuelvo a repetirte. La fe genuina desatará una obediencia auténtica. Es decir, si llega a la casa del Señor un nuevo creyente y le dicen, es que hay que obedecer al pastor, le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque su fe no está aún colocada en Jesucristo. Pero si tu fe está colocada en Jesucristo, vas a reconocer que toda autoridad, no solamente en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu casa, en donde sea, ha sido delegada de parte de Dios. Entonces tu fe genuina en Jesucristo desata una obediencia auténtica. Vamos juntos. Y quiero mostrarte lo importante de esta fe genuina. Acompáñame a Isaías, capítulo 28, verso 16. Dice la Escritura: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Isaías 28, 16. ¿Qué significa esto? Si tú has comprendido que tu fe tiene que estar centrada en Jesucristo, jamás serás sacudido. Teniendo este preámbulo del mensaje, tomando a Jesucristo como el centro, como nuestra fe basada en Él, entonces ahora quiero llevarte a entender algo muy fuerte. ¿Estás preparado? Quiero llevarte a entender por qué Dios guarda ira para el día de la ira. Quiero enseñarte por qué Dios abunda en ira contra el pecado. Y quiero que me acompañes en tu Biblia. Y vamos a entrar ahora hacia lo profundo de la ira de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18. Y la Escritura dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Señor hablaba algo a mi corazón con este verso, y es lo siguiente: todo hombre, toda mujer debe enfrentarse a cierta medida de la ira de Dios antes de enfrentarse a la realidad de toda su ira. ¿Me cachaste? Todo hombre y toda mujer. ¿Me cachaste o no me cachaste? Toda persona tiene que enfrentarse
a cierta medida de la ira de Dios antes de enfrentarse a toda la ira de Dios. Quiero mostrártelo. Cada uno de nosotros, antes de llegar a Jesucristo, no estando en Jesucristo, antes de llegar a Jesucristo, nos enfrentamos a cierta ira. ¿Cómo? Muchos se enfrentaron a una enfermedad, a conflictos financieros, a la destrucción en su matrimonio, a tropiezos, a la cárcel. ¿A poco no? Porque el Señor permitió que cierta pizca de ira fuera usada sobre de ti para que al final del camino fueras librado de la ira venidera. Si no hubieras probado esa pizca de ira, jamás hubieras venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? No es de que Dios sea malo o de que Dios se goce en la catástrofe de una destrucción familiar, no, sino que Dios mismo usa a Satanás con el propósito de que Satanás aparte al pecador tan lejos, pero tan lejos de Dios, que se sienta tan aislado, tan entristecido, tan agobiado, que en su soledad voltee a ver a su Creador, y ahí entonces viene Jesucristo y lo libra de la ira venidera. ¿Estás conmigo? Lo rescata en pocas palabras. Así Tiene un es. encuentro con él y lo rescata. Así es. Es decir, que es donde el Señor permite que su pizca de ira la pruebe el hombre, para que entonces venga Cristo y te libre de la ira venidera. ¿Quedó más claro? Quiero mostrarte algo. Dios presenta su ira continuamente contra 3 tipos de personas. Y los primeros son los paganos. Creo que queda muy claro que es una persona pagana. Una persona pagana es aquella que voluntariamente es contraria a Dios. Es decir, decidió ser contraria a Dios. Por ejemplo, es un hechicero, es un idólatra, es un satánico, o simplemente tiene cualquier tipo de culto desagradable a Dios, por ejemplo, a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los paganos. Hay otro tipo de gente, los inmorales. Esto los voy a estar explicando en la siguiente reunión. Y creo que queda muy claro que es una persona inmoral. Una persona que tiene una vida libertina, una persona que le encanta el pecado, una persona que le vale, por más de que le muestres, no tienes que hacer esto, se goza en su torpeza. Pero hay otro cuadro, y son aquellas personas que voluntariamente su fe la colocaron en un ídolo. Sea una persona, sea una cosa, o aún en sí mismos. Y es de ahí de donde se desprende el apóstol Pablo para enseñarnos que el hombre necesita pasar por el juicio de Dios. Y una persona que pase por el juicio de Dios sin Jesucristo, ¿cuál es la respuesta? La ira venidera, el infierno. Por eso es necesario que todos los hombres conozcan a Jesucristo. Y quiero expresarte más a fondo lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta violenta del corazón genuino de amor que Dios tiene. La ira de Dios es la respuesta violenta del corazón puro de amor que Dios tiene a causa de que el hombre escoge un cierto camino. Quiero mostrarte qué camino. Es el camino que directamente no decidió tomar, sino que fue engañado a tomar. De acuerdo a la Escritura, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Satanás no lo hace de manera evidente.
La Escritura dice que Él miente desde el principio. Es decir, que Satanás engaña a la gente para que tome un camino contrario al de Dios y las personas se deleiten en su pecado. Se sacien en sí mismos, se sacien y aún se justifiquen en su propio error. Y por eso, sobre de eso es la respuesta violenta de Dios. Cómo mi creación, que yo la hice con amor, se ha desviado para tomar a otro Señor. Esa es la respuesta de la ira de Dios, un corazón lleno de amor, respondiendo a la traición de uno. Por eso, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar siempre alertas y apartarnos de los hombres malvados, engañadores. ¿Por qué? Porque ciertamente la apariencia del hombre engañador no siempre te evidencia su maldad. Si tú supieras que un asaltante vendría de chamarra de cuero o bien vestido, te alejarías, pero como se te hace una persona limpia, te quedas ahí. La maldad no siempre es evidente. Por eso hablábamos del discernimiento. Necesitamos tener discernimiento acerca de todo lo que se mueve espiritualmente alrededor de nosotros. Porque si no podemos ser engañados y enfrentarnos contra la ira de Dios. Yo tengo una pregunta, ¿te gustaría enfrentarte a esa ira? Quiero enseñarte dos maneras en las que la ira de Dios se manifiesta. Y la primera de ellas es la ira indirecta. La manifestación de la ira de Dios, pero de forma indirecta. En el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos expresan las maldiciones, ¿te acuerdas? ¿Y a causa de qué son las maldiciones? Por la desobediencia. Es decir, la consecuencia indirecta, ¿cómo? Indirecta de la ira de Dios es transgredir su ley, es decir, pecar. ¿Y cuáles son entre muchas otras? Te las voy a mostrar. Por ejemplo, un conflicto con una autoridad. Te pasas un alto, pecaste, no viste el semáforo, te pasaste el alto. Un conflicto con la autoridad, pero también te enfrentas a otro tipo de ira indirecta. Cielos cerrados. Trabajas, te esfuerzas y nada da fruto. Pisos de plomo. Estás buscando sembrar, estás buscando obtener una cosecha y nada se da. En otros se da como enfermedades continuas. En algunos otros buscan alcanzar el éxito y no obtienen nada a pesar del gran esfuerzo. Porque se están enfrentando a la ira indirecta de Dios a causa de transgredir su palabra. Pero ahora te quiero hablar de la ira directa de Dios. La ira directa de Dios es cuando Dios interviene personalmente. ¿No te da como que miedito? Adán y Eva fueron sacados del Edén. El diluvio. Todo, solamente sobrevivieron 8 personas. La ira directa de Dios manifestada. También cuando se abrió la tierra y se tragó a los hijos de Datán y Abiram. La ira directa de Dios sobre esa casa, sobre esa familia. También la ira directa de Dios manifestada en el rey Usías cuando le salió lepra en la frente. Pero otra manifestación muy fuerte de la ira de Dios fue cuando llovió azufre y fuego en Sodoma y Gomorra. Pero la mayor representación de la ira de Dios manifestada en su odio y en su abominación rotunda al pecado es cuando le dio a beber a Jesús toda la copa de la ira y fue traspasado en la cruz del Calvario.
la mayor manifestación de la ira de Dios. ¿Te gustaría enfrentarte contra la ira de un Dios vivo? La ira de Dios. Pero esta ira también la podemos ver desde diferentes ángulos. La ira eterna, ¿dónde se manifiesta? En el infierno. La ira de los últimos días. Piensa un momento cómo será el caos que se va a vivir en el gran día del Señor, en el Apocalipsis, mientras que la iglesia sea levantada por los aires, la gran tribulación. ¿Cómo va a ser la ira del Señor? Pero también hay otra ira que se manifiesta en destrucción. Tal y como te acabo de decir lo de Sodoma y Gomorra y el diluvio. Pero hay otra ira, otro ángulo de la ira. La que se manifiesta como consecuencia de algo. Y esa ira va ligada a la siembra y la cosecha que el hombre hace de manera habitual. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando? Porque en una parte del libro de Oseas dice, sembraron viento, poquito, y cosecharon torbellino. La ira que se manifiesta, ¿qué pasa? Como consecuencia de algo. Y te voy a hablar de otro tipo de ira que es horrible. Y esta ira la hemos visto muchas personas. Y aún entre nosotros está esta ira. La ira que se manifiesta en el abandono. ¿Qué es esto? Cuando Dios permite que el hombre haga lo que se le da la gana. La ira de la consecuencia del abandono. La ira Se manifiesta. como abandono, así es. Cuando permite que el hombre haga lo que se le antoje. Quiero mostrártelo en la Escritura. Salmos capítulo 81, verso 11 y 12 dice: Mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Cuando el hombre o la mujer es entregada a sus propias pasiones, cae en una espiral descendente hacia la muerte. Cae en una perfecta y profunda depravación que lo lleva a una agónica destrucción. Y quiero mostrarte algo muy profundo. Acompáñame ahí mismo, Romanos 1:18. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 1:18. Y quiero mostrarte el significado de la palabra impiedad. La palabra impiedad significa falta de reverencia, falta de honra, falta de entrega hacia Dios. Y estas tres características se reflejan en una relación bizarra con Dios. Una relación extraña, flaca, defectuosa. Algo que en el mundo es: yo amo a Dios a mi manera. ¿Lo has escuchado? Esa es la impiedad. O buscar tener una relación con Dios a la manera del hombre. Esa relación con Dios es impía. Es destructiva. Esa impiedad
va a provocar en el hombre la siguiente palabra: injusticia. La injusticia nos revela algo. Es el deseo del hombre para nunca ser gobernado por nada ni por nadie, sino que busca el mismo hombre obtener su propio deseo y placer sin tener que enfrentarse a la consecuencia del pecado. Es decir, estos dos tipos de características, y vuelvo a referirme, no estoy hablando a alguien fuera de la iglesia, estoy hablando a alguien dentro de la casa del Señor. Este tipo de personas que tienen impiedad e injusticia, tienen una característica en común: no conocen el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Él es bueno, Él es manso, Él es perdonador, Él es generoso, pero también Dios está lleno de ira contra el pecado. Por eso una persona injusta tiene cauterizada su conciencia. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque es aquella persona que piensa que tiene la razón y que está haciendo la voluntad de Dios, pero realmente está haciendo su propio deseo. Y aún se justifica a sí mismo. Es decir, que es como si tuviera un callo, que ya nada le redarguye, ya nada le inquieta, sino que se goza en su pecado, se goza en su mala conducta, se goza en su inmoralidad, a causa de que hay maldad en su corazón. Mira lo que dice la Escritura. Por eso el Señor nos exhorta a algo. Romanos capítulo 6, verso 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, una persona injusta, es decir, llena de impiedad, no solamente disfruta su propio pecado y su propio delito, sino que se goza y se complace en lo que los otros hacen. Veámoslo con lo que está pasando con la tendencia del género. No solo se gozan en ser homosexuales, o ser lesbianas, o ser transgénero, o acostarse con animales o con niños. Se gozan en que los otros lo hagan. Y esa conducta provoca que resistan la verdad del Señor y se aferren a su pecado, y a través de aferrarse a su pecado en su propio corazón están gritando al mundo: Dios no existe. No hay Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Salmos capítulo 14, verso 1. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo bueno que haga lo bueno. Y en Juan capítulo 3, verso 19 y 20 dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Habiéndote mostrado alguna faceta de la ira de Dios, ahora quiero mostrarte cómo ahora Dios mismo evidencia públicamente su gran amor,
su perfecto poder y aún evidencia que Dios mismo sí existe. Y para encontrar a Dios mismo, ciertamente ni siquiera necesitas una Biblia. Y te lo quiero mostrar ahí mismo. Acompáñame a Romanos 1:20. Dios mismo muestra públicamente que existe para que nadie tenga en su entendimiento que no existe Dios. Mira lo que dice la palabra, Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista. No necesitas mucho entendimiento, dice. Puedes verlo a simple vista. Las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Dios, en su perfecta soberanía y en su abundante sabiduría, nos deja firmado en toda la creación que hay un creador. Si tú ves un barco, no puedes decir, ¡puc!, brotó como una palomita de maíz en medio del mar. Hay un ingeniero detrás de la creación de ese barco. Hay un creador detrás de toda la creación, un diseñador perfecto detrás de todo lo que ves. Estamos de acuerdo, por eso la misma escritura en el Salmo capítulo 100, verso 3 dice, ¿Salmo qué? 103. reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiero que veas cuán grande, cuán poderoso, cuán perfecto es tu Dios, que Él creó todo y te puso a ti a gobernar sobre su creación. La creación de Dios nos muestra tres atributos asombrosos del Padre: su fidelidad, su bondad y su perfecta gracia. Hace un momento te dije que ni siquiera necesitas una Biblia para poder creer que hay un creador. Y quiero que te imagines a una familia que viven en la costa, que nadie les ha predicado. ¿Tú crees que esa familia no están agradecidos porque cada vez van al mar, sacan un pez y pueden comer? Ellos saben en su ser interior, sin haberle predicado a alguien, que hay un dueño de los cielos, que hay alguien que formó ese sol, que hay alguien que formó esas aves. ¿Por qué? Porque el carácter mismo de Dios se ve a través de su creación. Pero aquí nos enfrentamos a algo. La mayoría de las personas han buscado suprimir esta realidad. Y ahí es donde radica el choque o el beso asombroso que hay entre la ira extraordinaria y venidera de Dios contra el amor y la gracia que Él manifiesta. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre prefiere no ver lo asombroso de Dios y correr hacia su pecado. Y yo tengo una pregunta hoy. ¿Estás dispuesto a seguir corriendo tras de tu pecado? ¿Estás dispuesto a seguir corriendo tras tu deleite, tras tu pasión, tras tu anhelo? Porque es aquí donde el Señor nos vuelve a hablar, a reafirmar lo que nos ha estado hablando desde principio de año. Acompáñame en tu Biblia, Joel, capítulo 2, verso 13 al 14. 13. Sí. Y dice la palabra:
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Quiero leerte una versión diferente. Esta es una versión en inglés. Pero mientras que la leo, yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Y que mientras leo este mensaje, que tú reflexiones acerca de lo que acabas de escuchar. Y que tú hoy tomes una determinación de qué hacer esta noche. Y dice la palabra: cambia tu vida, no solo tu ropa. Vuélvete a Dios, tu Dios. Y he aquí que Dios es amable y misericordioso. Él respira hondo y soporta muchos tropiezos. Dios es paciente y es extravagante en amor, y siempre está dispuesto a cancelar la catástrofe. ¿Quién sabe? Tal vez hoy se dé la vuelta y muestre su misericordia. Tal vez hoy una vez más deje bendiciones completas y sólidas sobre tu casa. Hoy el Señor nos está llamando a rasgar nuestra alma, a volvernos de nuestro pecado, a reconocerlo a Él como Dios. Sé que Jesucristo ya es tu creador, tu hacedor, pero hoy el Señor te está llamando y diciendo: cambia tu vida. Hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, reconocemos, Señor, que hemos estado en pecado, que hemos estado en delito, Señor, que hemos hecho las cosas mal, Señor. Hemos caminado en el mismo pecado de nuestros padres, Señor. Hemos hecho en el nombre de Jesucristo justamente lo que nos dijiste que no hiciéramos. Padre, nuestro corazón está lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de jactancia, lleno de delitos, llenos de odio, Señor. Llenos, Padre, en el nombre de Jesucristo, de muerte. Pero hoy venimos a pedirte perdón. Corremos a tus pies, Señor, rogándote, Padre. Sabemos que nos has permitido conocer tu amor, que nos has permitido conocer tu misericordia. Pero hoy, Padre, nos rendimos ante ti a pedirte perdón porque no hemos reconocido tu grandeza. Porque no hemos reconocido, Señor, que hemos estado perdidos en nuestros deleites, Señor, sino que nos justificamos, Señor. Perdónanos, Padre, hoy rasgamos nuestro corazón. Señor, no hemos aprendido a caminar en santidad, pero hoy damos el primer paso, Señor, a humillarnos delante de ti y decirte: Señor, no se haga conforme lo que yo quiero. Hemos caminado, Señor, en los pecados de nuestros padres, en sus adulterios, en sus abortos, en sus fornicaciones. Aún nosotros mismos lo hemos hecho, Señor. Nos hemos desviado y aún nos hemos corrompido. Pero hoy nos volvemos a ti, Padre, pidiéndote: perdónanos, Señor, y deja, Señor, sobre nosotros tu bendición. Deja sobre nosotros tu gracia. Deja sobre nosotros esa conversión genuina que tu palabra declara. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, Señor, porque hemos justificado el pecado de nuestros hijos. Hemos soportado, Señor, la torpeza de nuestros hermanos.
Hemos soportado, Señor, el pecado de los que amamos, Señor, y te pedimos perdón. Y hoy sacamos a la luz nuestro propio pecado y el pecado de aquellos que nos rodean, Señor. Y te rogamos esta noche, Padre, perdónanos. Hoy, Señor, nos volvemos a ti, rogándote, Señor, lávanos en la sangre de Jesucristo. Transfórmanos, Señor, en tu perfecto amor. Que tu gracia hoy se manifieste entre nosotros. Que tu abundante poder y perfecta misericordia traspase nuestra alma, Señor.